Mi nombre es Isabel y tengo 67 años. Nunca imaginé que un acto de amor profundo se convertiría en la herida más grande de mi vida. A veces pienso que las cicatrices que más duelen no son las visibles, sino las que se alojan en el alma, en el pecho, en el silencio de una cocina vacía. Todo empezó con una súplica de mi hija Clara, de rodillas frente a mí, con los ojos enrojecidos y la voz temblorosa. «Mamá, si no conseguimos el dinero esta semana, van a desalojar a Rodrigo. Vamos a quedarnos en la calle con los niños». Su desesperación me desgarró. Clara nunca había sido de pedir ayuda, y verla así me quebró por dentro. Rodrigo, su esposo, había perdido el empleo meses antes, y la situación financiera se había convertido en una avalancha que los estaba sepultando. Deudas, tarjetas, préstamos, un total de $220,000. Clara me explicó todo entre sollozos, mientras acariciaba la cabeza de su hijo menor, que dormía en su regazo. Yo escuchaba en silencio, mirando el apartamento que había construido con mi esposo antes de que muriera. Ese lugar era mi refugio, mi historia, mi vida. Pero cuando se trata de los hijos, una madre hace lo imposible. Le prometí a Clara que la ayudaría, que no iba a permitir que mis nietos terminaran en la calle. Vendí todo lo que tenía, joyas, muebles, el auto. Saqué mis ahorros del banco, cada centavo, y cuando no fue suficiente, puse mi apartamento como garantía. Con ese dinero, les entregué un cheque por la cantidad exacta que necesitaban. Recuerdo que era un viernes lluvioso. Rodrigo lloraba al recibirlo. Clara me abrazaba fuerte, diciendo que nunca olvidaría ese gesto. Yo no buscaba gratitud, solo paz. Quería que mis nietos durmieran tranquilos, que mi hija no llorara más. Pero no sabía que ese día también firmé, sin saberlo, mi sentencia de abandono. Una semana después, el banco me notificó que, por una cláusula legal, iba a perder mi apartamento de todas formas. Había algo mal en el préstamo, algo que yo no entendía. Llamé a Clara llorando y, sin dudarlo, me ofreció su casa. «Vente con nosotros, mamá. Esta es tu casa también. Te lo debemos todo». Me mudé con ellos creyendo que era temporal, que encontraríamos una solución juntas. Al principio me recibieron con cariño. Me prepararon una habitación, me invitaron a cenar. Los niños estaban felices, pero esa calma escondía una tormenta que yo aún no sabía que venía. Si alguna vez te sentiste invisible en tu propia familia, si alguna vez diste todo y recibiste silencio, entonces esta historia también es tuya. Suscríbete al canal, activa la campanita y déjanos tu me gusta, porque cada domingo compartimos historias reales de mujeres como tú, que fueron traicionadas y se levantaron con dignidad. Esta comunidad es para ti, para que sepas que no estás sola. Los primeros días fueron tranquilos. Clara me pedía ayuda con los niños. Rodrigo me agradecía constantemente. Pero con el tiempo, las cosas cambiaron. Empezaron las miradas esquivas, las conversaciones que se detenían cuando entraba en la sala, las llamadas a escondidas. Una noche salí por agua y los escuché hablar en la cocina. «Tiene que ser pronto, antes de que se dé cuenta de lo que vale realmente», dijo Rodrigo. Clara respondió en voz baja: «Pero es mi mamá. No sé si puedo hacerlo». Me quedé helada detrás de la puerta. ¿Hacer qué? 2 días después, Clara me trajo unos papeles. «Son para negociar mejor con el banco. Solo necesito tu firma». Confié en ella. No leí nada. Firmé porque era mi hija. Porque una madre confía. Porque nunca imaginé que esa niña a la que le curé la fiebre me usaría para robarme. Una semana más tarde, llegué a casa y todo estaba raro. Maletas junto a la puerta. Clara evitaba mirarme. Rodrigo tenía cara de culpa. «Nos vamos a otra ciudad». Rodrigo consiguió trabajo allá. «Necesitamos empezar como familia». Yo pregunté: «¿Y yo qué?». No hubo respuesta. A la mañana siguiente desperté en una casa vacía. Se habían ido sin decir adiós. Se habían llevado todo. Recuerdos, muebles, hasta las plantas. Sobre la mesa, una nota escrita con la letra de Clara. «Ya no te necesitamos, vieja perdedora». Y junto a la nota, el contrato de venta de mi apartamento. Lo habían vendido por $420,000. Sumando lo que yo pagué, se fueron con más de 600,000. Me senté en el suelo de la cocina y lloré como no lloraba desde que murió mi esposo. Pero entre las lágrimas,
Algo dentro de mí despertó. Llamé a Teodoro, mi hijo menor, el único que siempre había sido leal. Llegó esa misma noche desde otra ciudad. Me abrazó fuerte, revisó los papeles y me dijo: «Esto es un fraude, mamá. Pero no te preocupes, vamos a pelear por ti». Fuimos a ver a Sofía, una abogada experta en fraudes familiares. Revisó todo y encontró una cláusula de reversión. Si el apartamento se vendía antes de 5 años, volvía automáticamente a la dueña original. Yo. Clara no lo sabía. Rodrigo tampoco. Y ahora la justicia estaba de nuestro lado. Sofía preparó todo. Investigó las cuentas, dinero, rastreó localizó la mansión donde vivían. Clara y Rodrigo no estaban en otro país, como decían. Estaban en una mansión a 2 horas, viviendo como reyes con mi dinero. La mañana en que fuimos, Clara abrió la puerta. Su rostro pasó del asombro al terror. «Mamá, ¿qué haces aquí?» Rodrigo apareció detrás, pálido. Sofía les entregó los documentos. Están siendo demandados por fraude, apropiación indebida y falsificación. Yo solo dije: «Vine a ver cómo decoraron su casa con mi sacrificio». Entramos. En la casa. Cada rincón brillaba con lujo. Candelabros, mármol, muebles italianos. Yo caminaba despacio, observando lo que alguna vez fue mío convertido en ostentación. Rodrigo intentó justificarlo todo. «Amalia, podemos explicarlo. No es lo que parece». Pero Teodoro lo interrumpió con firmeza. «¿Una broma? ¿Una coincidencia?» Sofía comenzó a leer los cargos, uno por uno, como martillazos contra sus conciencias. Clara apenas podía sostener los papeles. Temblaba. Sus ojos Yo solo buscaban tenía los una míos, pregunta para ella. «¿Sabes cuál fue tu error más grande?», le dije con calma. Ella no respondió. Yo saqué del bolso la nota que habían dejado en la cocina. «Esta», leí en voz alta. «Ya no te necesitamos, vieja perdedora». El silencio se volvió pesado. Más que el dinero, más que el apartamento. Eso fue lo que más dolió. Clara empezó a llorar. Rodrigo intentó defenderla. «Isabel, fue un error. Podemos arreglarlo». Pero ya no era momento de palabras. Era momento de consecuencias. Los oficiales llegaron. Comenzaron a colocar sellos de embargo en todo. «Esta casa fue comprada con dinero producto de un fraude», explicó Sofía. «Por lo tanto, puede ser confiscada como evidencia». Clara cayó de rodillas, llorando. «Mamá, por favor, soy tu hija». Me acerqué a ella y le respondí, sin rencor, pero con toda la verdad. «Mis nietos estarán mejor sin el ejemplo de padres ladrones. Tú dejaste de ser mi hija el día que decidiste que yo ya no era necesaria». Rodrigo suplicaba, pero era demasiado tarde. Salimos de allí mientras los oficiales continuaban con la ejecución judicial. Dejé atrás los llantos de una hija que ya no reconocía. 3 semanas después, regresé legalmente a mi apartamento. Sofía había recuperado no solo la propiedad, sino gran parte del dinero. Pero al entrar, no sentí alegría. Las paredes vacías, los rincones sin alma, todo hablaba de lo que se había perdido. Teodoro se quedó conmigo unos días. Me ayudó a amoblar de nuevo, a recomenzar. «Mamá, necesitas sanar. Esto va más allá de recuperar cosas. Es tu dignidad». Y tenía razón. No era el apartamento lo que me dolía. Era la traición. Pero el alma también puede reconstruirse, ladrillo a ladrillo. Una tarde, recibí una llamada inesperada. Era Cecilia, una amiga de Clara. Su voz sonaba nerviosa. «Isabel, Clara está mal. Rodrigo la abandonó. Se fueron a vivir a un apartamento pequeño y las cosas se vinieron abajo». Quedé en silencio. «Ella no se atreve a llamarte. Tiene miedo de que la rechaces. Los niños preguntan por ti todos los días». Esa noche no dormí. Caminé por mi apartamento, recordando cada risa, cada lágrima, y me pregunté si una madre debía ignorar el dolor de una hija, aunque esa hija la hubiera traicionado. 2 días después, fui al mercado como siempre, y allí los vi. Mis nietos corrieron hacia mí gritando: «¡Abuela!». Me abrazaron fuerte. Clara se acercó detrás, más delgada, pálida, sin joyas ni maquillaje. «Hola, mamá», me dijo con voz quebrada. Nos sentamos en una banca cercana. Los niños jugaban a nuestro alrededor. Clara me miró con ojos llenos de vergüenza. Rodrigo se fue. Dijo que no podía con la culpa. «Mamá, estoy tan arrepentida». Comenzó a llorar como una niña, y yo sentí que algo en mi pecho se ablandaba. «¿Estás arrepentida de verdad? ¿O solo triste porque las cosas salieron mal?», le pregunté con firmeza. Clara levantó la vista.
Estoy arrepentida, mamá, por haberte traicionado, por dejar que ese hombre te robara, por creer que valía más el dinero que el amor de mi madre. Sus palabras no traían excusas, solo dolor. No te pido que me perdones, solo que me dejes demostrarte que puedo ser mejor. Los niños se acercaron y uno de ellos me dijo: «Abuela, mamá llora todas las noches por ti». Esa frase me partió el alma. Le dije a Clara que el perdón no era una palabra, sino un camino. Podemos empezar, pero bajo mis condiciones. Nada de dramas, nada de manipulaciones. Una visita semanal, con los niños y sin sorpresas. Clara aceptó sin... «Haré lo que sea necesario», me dijo. Así comenzaron nuestros domingos. Ella llegaba con flores silvestres y se sentaba en mi nueva sala, sin pedir nada, solo compartiendo su realidad. Trabajaba en una cafetería, estudiaba por las noches, no buscaba lástima, solo reconstruir, desde abajo, con dignidad. Una tarde trajo una carta escrita a mano. No puedo decir todo esto en voz alta, pero necesitaba que lo leyeras. Esperé hasta la noche para abrirla. 4 páginas llenas de... Me pedía perdón sin justificar nada. Me contaba sus planes, sus miedos, sus sueños. No había manipulación, solo una mujer rota tratando de volver a ser digna. Y por primera vez en mucho tiempo, creí en sus palabras. Las lágrimas que caían mientras leía esa carta eran distintas. No eran de rabia, eran de esperanza. El tercer domingo, Clara me sorprendió. «Quiero devolverte el dinero, mamá. Todo». Me contó que había hablado con Sofía y que empezaría a pagarme $500 al mes. Me reí. «Eso tomará más de 30 años. Lo sé», dijo, «pero es lo correcto. Y si no termino en vida, mis hijos seguirán con la deuda. Tienen que saber lo que hice y lo que estoy haciendo para reparar». Su compromiso me conmovió. No era solo una promesa emocional. Era una decisión firme, nacida del dolor, pero también del amor que aún nos unía. El cuarto domingo, Clara y yo estábamos organizando unos álbumes nuevos cuando encontró una caja que guardaba en el armario. Dentro había dibujos y cartas que ella me había hecho de niña. Sacó uno con manos temblorosas. Era un dibujo torpe, con crayones, de nosotras tomadas de la mano bajo un sol gigante. «Para la mejor mamá del mundo», decía con letras infantiles. Clara se quebró. «¿Guardaste todo esto?». Asentí. «Eras mi hija. Una madre guarda lo que se le da con amor». Ella se sentó en el suelo, rodeada de sus recuerdos, llorando como cuando tenía 8 años. «¿Sabes qué fue lo que más me dolió?», le pregunté mientras sostenía aquel dibujo. «No fue el dinero, ni el apartamento, ni siquiera la nota cruel. Fue perder a la niña que me regaló esto». Clara me miró y pude ver que esa niña aún vivía en algún rincón de su alma. «Yo también la perdí, mamá, pero quiero recuperarla». En ese momento mis nietos se acercaron a abrazarnos, confundidos pero felices de vernos juntas. Mi nieta preguntó: «¿Ya no estás enojada con mami?». Le respondí con honestidad: «Estoy triste, pero también tengo esperanza». Desde entonces, Clara llegaba cada domingo puntual, con alguna novedad. Una foto de su nuevo trabajo, los deberes escolares de los niños, un dibujo que ellos hacían para mí. La relación no era perfecta, pero era sincera. Lo que más me sorprendía era verla trabajar sin descanso. Doble turno en la cafetería, clases nocturnas, tareas universitarias. Y aún así, nunca dejaba de cumplir con la cuota mensual de $500. Un día me dijo: «Cada billete que te doy me recuerda lo que hice, pero también lo que quiero reparar». Meses después, Clara fue ascendida a supervisora en la cafetería y sus notas en la universidad eran excelentes. Pero más allá de sus logros, lo que me conmovía era el cambio en su actitud. La arrogancia se había desvanecido. Ahora hablaba con humildad, miraba a los ojos, aceptaba errores. Una tarde, mientras tomábamos té, me confesó: «Antes creía que el éxito era tener una casa enorme y cosas caras. Ahora entiendo que el verdadero éxito es poder mirar a tus hijos a los ojos y saber que estás haciendo lo correcto». Pero la paz no duró tanto. Una tarde Cecilia volvió a llamarme. Su voz sonaba alterada. Rodrigo volvió. Me quedé en silencio. Dice que ha cambiado, que quiere regresar con Clara y los niños, que los extraña. Un frío recorrió mi espalda. «¿Y Clara?», pregunté. Está confundida. Dice que él parece sincero, que los niños están felices.
Esa noche no pude dormir. Caminé por la casa, recordando todo lo que ese hombre nos había arrebatado. ¿Era posible que Clara volviera con él después de todo? Al día siguiente tomé una decisión. No iba a esperar al domingo. Fui directamente al apartamento de Clara. Ella abrió la puerta con sorpresa. Rodrigo estaba allí, jugando con los niños. «Hola, Isabel», dijo con una sonrisa forzada. «Queríamos invitarte a cenar», le respondí con frialdad. «¿Cenar? ¿Después de haberme dejado en la calle?» El ambiente se tensó. Pedí hablar con Clara a solas. Ella aceptó. Rodrigo salió con los niños y nos quedamos frente a frente, mujeres con cuentas pendientes. «Mamá, sé lo que vas a decir», empezó Clara. «Pero él ha cambiado». Le tomé las manos. «Clara, tú has cambiado. Has construido una vida desde cero. ¿De verdad quieres arriesgar todo por alguien que te abandonó en lo peor?» Clara bajó la mirada. «Es difícil ser madre sola. Los niños lo extrañan. A veces siento que no puedo con todo». Le respondí con firmeza. «¿Y qué ejemplo das si les enseñas que está bien volver con alguien que te traicionó? ¿Qué estás enseñando a tu hijo sobre cómo tratar a una mujer?» Cuando Rodrigo y los niños regresaron del parque, mi nieto corrió hacia mí y gritó con alegría. «Abuela, papá va a quedarse otra vez». Esa inocencia me rompió el corazón. Miré a Rodrigo. «¿Estás dispuesto a demostrar con hechos que cambiaste?» Él asintió. «Entonces empieza desde afuera. Ayuda con los niños, con dinero. Pero no vuelvas a vivir aquí de inmediato». Rodrigo se molestó. «Clara y yo somos adultos. Podemos decidir por nuestra familia». Lo miré. Con firmeza. «Sí, y Clara también puede elegir, pero que sepa que cada decisión tiene consecuencias». 3 días pasaron sin noticias. El domingo llegó, pero Clara no apareció. Ni un mensaje, ni una llamada. Por primera vez en meses, me senté sola en mi sala esperando algo que no llegó. Entendí que había tomado su decisión, y no era yo. El martes por la mañana, Teodoro llegó sin avisar. Traía el rostro tenso, lleno de rabia. Cecilia me llamó. Clara volvió con Rodrigo. Se dejó caer en una silla. «Después de todo lo que hiciste por ella, ¿así te paga?» Yo bajé la mirada. «Es adulta. Hará lo que quiera, pero ya no volveré a rescatarla». Las semanas pasaron. Clara no apareció. Solo recibía el cheque de $500 por correo con una nota breve. «Te explico pronto. Te amo». Teodoro se quedó conmigo unos días, preocupado por mi ánimo. Una tarde, mientras ordenábamos unos documentos, me preguntó: «Mamá, ¿alguna vez pensaste en hacer algo solo para ti? Algo que no tenga que ver con Clara ni con los nietos». Me sorprendió la pregunta. «¿A qué te refieres?» Él sacó unos folletos. «Siempre quisiste estudiar psicología, ¿recuerdas? Hay un programa para adultos mayores. ¿Por qué no lo intentas?» Esa noche, después de que Teodoro se fue a dormir, me quedé sola en la sala mirando aquellos folletos. Programas para adultos mayores, talleres de crecimiento personal, grupos de apoyo. Algo dentro de mí se removió. Durante toda mi vida me dediqué a ser madre, esposa, cuidadora. Pero ¿quién era yo fuera de esos roles? Tal vez, a mis 67 años, todavía podía empezar algo nuevo, algo solo mío. Esa idea comenzó a crecer como una semilla silenciosa, no para olvidar lo vivido, sino para entenderlo, para sanar desde otro lugar. 3 semanas después de aquella conversación, sonó el teléfono. Era Clara. Su voz era otra, ni arrogante ni rota, sino serena, casi resignada. «Mamá, ¿podemos vernos? Necesito contarte algo importante». Acordamos encontrarnos en una cafetería. Apartamentos ni salas con recuerdos dolorosos. Quería un terreno neutral. Cuando llegó, la vi distinta. Cansada, sí, pero con una mirada firme. Nos sentamos en silencio. Ella pidió un café. Yo también. «Rodrigo se fue», dijo de inmediato. Pero esta vez fui yo quien le pidió que se fuera. Clara me contó que durante esas semanas había observado su comportamiento. Los comentarios, las actitudes, las pequeñas manipulaciones. Seguía siendo el mismo hombre, solo que más sutil, dijo. Convencerme de que volver contigo era una mala influencia. Me decía que estudiar era perder el tiempo, que trabajar era indigno para una mujer como yo. Lo escuché en silencio. «¿Y qué hiciste?», pregunté finalmente. Clara tomó aire. «Lo eché. Le di 1 hora para empacar sus cosas. No quise gritar, solo le dije que ya no tenía lugar en mi vida». La admiré en ese momento.
No porque se deshiciera de Rodrigo, sino por cómo lo hizo. Con dignidad, con claridad. Me dijo que los niños habían llorado, que poco a poco entendían. Mi hijo mayor me preguntó por qué papá le gritaba a mamá si se suponía que las personas que se quieren no se gritan. Eso me partió el corazón. Clara me tomó la mano. Mamá, gracias por no dejarme volver completamente al abismo. Me dolió tu distancia, pero ahora entiendo que era lo que necesitaba para despertar. Nos quedamos en silencio unos minutos. Afuera llovía suavemente. ¿Podemos volver a nuestros domingos?, preguntó con timidez. La miré con ternura, pero con una condición. Sí, Clara asintió. Quiero conocer más a esta mujer que tomó una decisión valiente. Quiero saber tus sueños, tus planes, tus metas, que no tengan nada que ver con ningún hombre. Clara sonrió, y fue una sonrisa limpia. Tengo mucho que contarte, mamá. Muchas ideas, muchos proyectos, y quiero construir un futuro con mis hijos, sin depender de nadie. Esa tarde, al regresar a casa, sentí algo que no sentía desde hacía tiempo. Orgullo genuino por mi hija. Había logrado materialmente, sino por la mujer que estaba eligiendo ser. Yo también empecé a mover mis piezas. Me inscribí en el programa de psicología para adultos mayores. Las clases eran una mezcla de teoría y vida real. Aprendí sobre vínculos, traumas, resiliencia, pero sobre todo, me escuché a mí misma como nunca antes. Isabel, la mujer, no solo la madre o la esposa. Y eso fue liberador. Un año pasó desde la traición original, y puedo decir, sin dudar, que no soy la misma mujer que lloraba en una cocina vacía. Clara había mantenido su promesa. Cada mes llegaba el cheque, pero más importante que el dinero eran sus cartas. En ellas me contaba sobre los avances de los niños, sus exámenes, sus pequeños triunfos. Me hablaba como una adulta, no como una hija que pide permiso, sino como una mujer que construye. Nuestra relación no volvió a ser la misma, pero era mejor. Era real, basada en respeto mutuo. Una tarde, mientras revisaba unos apuntes del curso, sonó mi teléfono. Era abogada. Sofía, Isabel. Rodrigo quiere reunirse contigo. Me quedé en silencio. ¿Conmigo? ¿Para qué? Sofía respiró hondo. Dice que tiene algo que confesar, que quiere hacerlo en presencia de Clara, que podría cambiar tu perspectiva sobre todo lo que pasó. Mi primera reacción fue rechazo. ¿Para qué remover una herida ya cicatrizando? Pero después pensé, tal vez valía la pena escucharlo. No por él, por nosotras, por cerrar un capítulo. Llamé a Clara y le conté. Su reacción fue inmediata. No hace nada sin una razón. Si quiere verte, es porque necesita algo. Le pregunté, ¿qué crees que debería hacer? Clara se quedó callada un momento y luego respondió, si decides verlo, que sea en la oficina de Sofía, con testigos, con tiempo limitado. Nada de escenas. Acepté. Quería mirar a los ojos al hombre que había ayudado a destruirme, no por venganza, sino para confirmar que yo ya no era la misma. Una semana después, nos reunimos en la oficina de Sofía. Estábamos Clara, Teodoro y yo. Rodrigo entró. Se veía mayor, demacrado, sin la arrogancia de antes. Se sentó frente a nosotros con la mirada baja. «Gracias por aceptarme», dijo en voz temblorosa. «Sé que no me lo merezco». Lo observé. Ya no me causaba miedo ni rabia, solo una extraña lástima. «Habla», le dije. Rodrigo tomó aire y comenzó. «Necesito confesar algo que Clara no sabe, algo que he llevado en silencio todo este tiempo». Clara lo miró con el ceño fruncido. «¿Qué cosa?» Rodrigo tragó saliva. Se lo notaba nervioso, con las manos sudadas. Cuando decidimos vender el apartamento de Isabel, Clara creía que era algo temporal, un préstamo encubierto. Ella pensaba que íbamos a invertir el dinero y devolvérselo con intereses. Clara se puso tensa. «¿Qué estás diciendo, Rodrigo? Nosotros planeamos eso juntos». Rodrigo negó con la cabeza. «No, Clara, tú querías ayudar. Yo quería huir. Yo sabía que no íbamos a devolver nada. Desde el principio mi intención fue desaparecer con el dinero». El aire se volvió denso. Apretó los puños. Clara estaba pálida. «¿Qué estás insinuando?», dijo con un hilo de voz. Rodrigo bajó aún más la cabeza. «Yo escribí la nota». Clara abrió los ojos con espanto. «¿La nota? ¿Tú escribiste esa nota?». Rodrigo asintió. «Practiqué tu letra. Sabía que tú no podrías dejarla. Estabas llorando.
confundida. Yo la dejé mientras empacabas. Sabía que si no dejábamos una ruptura clara, Isabel nos buscaría, y yo no quería que nos encontrara. El silencio fue absoluto. Clara se cubrió la boca. Comenzó a llorar, pero esta vez no de culpa, sino de indignación. Me hiciste cargar con esa frase horrible durante años. Pensé que la había escrito en un momento de rabia. Me sentí un monstruo. Rodrigo respiró hondo. Lo sé, por eso estoy aquí. Tengo cáncer. Terminal. Me quedan unos meses. No quiero irme con esta culpa. Quiero que Isabel sepa que tú no fuiste la autora de esa crueldad. Fui yo, solo yo. Yo lo miraba en silencio. No sentía alivio, ni satisfacción, solo una amarga confirmación. Lo que más me había dolido, esas 6 palabras en la nota, no habían salido de mi hija. ¿Y por qué ahora?, pregunté. Rodrigo levantó la vista. Porque Clara merece vivir sin esa sombra. Porque, aunque ya no somos nada, ella ha cambiado. Y porque tú, Isabel, mereces saber la verdad antes de que yo desaparezca. Teodoro rompió el silencio. Tarde. Lo hiciste tarde. Pero al menos que sirva para algo. Rodrigo sacó un sobre del bolsillo. Aquí hay $10,000. Es todo ahorrado. Lo que tengo. Quiero que Clara los use para adelantar la deuda contigo, Isabel. Sofía tomó el sobre, lo revisó y luego asintió. Esto quedará documentado. Clara no dijo nada. Seguía mirando al vacío. Sofía se dirigió a Rodrigo. ¿Esta confesión la hace de forma voluntaria? Sí, respondió. Sin presión. Firmó unos papeles y luego, sin más, se levantó y se fue. Nadie lo detuvo. Nadie lo abrazó. Solo se fue, como había entrado en nuestras vidas, sin permiso. Cuando la puerta se cerró, Clara rompió en llanto. Mamá, durante años me sentí una basura por esa nota. Aunque me arrepentía de todo, eso era lo que más me perseguía. Me acerqué y la abracé. Clara, aunque la hubieras escrito tú, ya te había perdonado. Tus actos valen más que esas palabras. Pero saber la verdad me confirma que la hija que crié aún vive en ti. Teodoro se secó los ojos en silencio. La herida empezaba a cerrar, de forma definitiva. Ya no había nada más que ocultar. Esa noche Clara y yo tomamos Como té muchas en mi veces sala. En los últimos meses. ¿Sabes qué aprendí hoy?, me dijo. Que el perdón no viene de una confesión dramática. Viene del trabajo diario, de la decisión constante de ser mejor. Asentí. Y yo aprendí que una madre puede amar incondicionalmente, pero también puede poner límites, que el amor no significa permitirlo todo. Nos miramos en silencio. El dolor había dejado marcas, pero también nos había hecho más sabias. 2 meses después, Rodrigo murió. Clara fue a su funeral, no como esposa, sino como la madre de sus hijos, para que pudieran despedirse. Regresó a casa en paz, sin rencor, sin deudas pendientes. Seguimos con nuestros domingos, con nuestras conversaciones, con las cartas y los cheques puntuales. Cada semana veía más firmeza en su carácter. Ya no era una mujer intentando redimirse. Era una mujer nueva, construida desde las ruinas. Y yo, por primera vez, sentía que también podía ser algo más que la madre herida. Un día Sofía me invitó a dar una charla en un grupo de apoyo. Querían que contara mi historia. Al principio dudé, pero luego pensé, si contar lo que viví puede ayudar a otra mujer a no rendirse, entonces vale la pena. Me paré frente a una sala llena de señoras como yo, algunas con la mirada apagada, otras con rabia contenida, y comencé a hablar, no como víctima, sino como testigo de que la dignidad puede reconstruirse, de que una traición no es el final, sino un punto de partida. Hoy, 3 años después de aquella nota, puedo decir que Una soy mujer distinta. Isabel ya no es solo la madre traicionada. Isabel es psicóloga comunitaria, facilitadora de talleres, amiga, abuela presente. Clara me ha pagado más de la mitad de la deuda. Pero eso es lo de menos. Lo importante es lo que reconstruimos entre las dos. Una relación basada en la verdad, el respeto y la decisión consciente de no repetir el pasado. Y aunque la herida fue profunda, la cicatriz que quedó me recuerda cada día que valgo, que aún valgo. Clara, por su parte, también se ha transformado. Abrió una pequeña oficina contable en un barrio humilde. Empezó atendiendo a conocidos, madres solteras, pequeños comerciantes que no podían pagar un gran estudio. Quiero ayudar a personas como tú, mamá, me dijo una vez. Personas que confían,
que entregan todo por amor y que muchas veces terminan perdiéndolo todo por no entender papeles. Esa frase me conmovió más que cualquier regalo, porque no era solo una contadora. Era una mujer consciente del daño que una firma mal leída puede causar. Los niños están creciendo sanos, amorosos, curiosos. Cada domingo me abrazan con fuerza y me cuentan sus aventuras de la semana. Me muestran sus dibujos, sus tareas, sus juegos. Y yo, que alguna vez pensé que había perdido a mi familia para siempre, los escucho con el corazón lleno. A veces pienso que esos niños son la verdadera reparación, el puente que Clara y yo necesitábamos para volver a reconocernos, no como madre e hija, sino como dos mujeres marcadas por el mismo error, decididas a no repetirlo. Un sábado cualquiera, Clara llegó con una carpeta en la mano. «Estoy organizando todo legalmente, mamá», me dijo. «No quiero que cuando tú no estés haya dudas, ni peleas, ni oportunistas». Me mostró los documentos. Todo estaba claro. Testamento, poderes, asignaciones. Aprendí de ti, mamá. Aprendí que lo que no se protege con papel, el mundo lo destruye con codicia. Yo la escuchaba en silencio, con una mezcla de orgullo y nostalgia, porque ahora era ella quien pensaba en mi futuro. Teodoro también está más presente. Aunque vive en otra ciudad, llama cada semana. «¿Cómo está la psicóloga Estrella?», me dice en tono de broma. Vino a verme cuando di mi primera charla formal. Se sentó en la primera fila y aplaudió con los ojos llenos de lágrimas. «Sabía que lo harías, mamá», me dijo después. «Siempre fuiste fuerte. Solo faltaba que tú lo recordaras. Su apoyo ha sido un pilar silencioso. Nunca pidió nada. Solo estuvo. Y eso, llena de ausencias, en una vida, vale más que cualquier gesto grandioso». A veces me preguntan si volví a confiar plenamente en Clara. Y la respuesta es no, porque la confianza rota no se pega como un jarrón. Se reconstruye con nuevos materiales. No es la misma, pero puede ser más fuerte si se sostiene en hechos. Clara lo entendió. Nunca me exigió que la tratara como antes. Solo pidió la oportunidad de mostrarme que había cambiado. Y lo hizo. No con promesas ni con lágrimas, sino con actos. Día tras día, mes tras mes. Y eso, al final, es lo que importa. Un día, mientras caminábamos por el parque con los niños, Clara me dijo: «Mamá, a veces me despierto en la madrugada y me acuerdo de todo. De la nota, del día que te dejé, del sonido del silencio cuando me llamaste». Y no respondí. Y me duele tanto que me cuesta respirar. Le tomé la mano. «Está bien que duela, Clara. El dolor nos recuerda lo que no queremos volver a ser. Pero ya no eres esa mujer. Y yo ya no soy la madre que callaba para no incomodar. Somos nuevas. Nos costó caro. Pero aquí estamos». Al cumplir mis 70 años, Clara me organizó una pequeña celebración. Nada ostentoso, solo nosotros. Unos globos, una torta casera y muchas fotos. Me regaló un marco con una frase que decía: «Las raíces más fuertes son las que sobreviven a las tormentas». Y al lado, una imagen de nosotras dos, abrazadas. La foto fue tomada en uno de nuestros domingos, sin que yo me diera cuenta. La miré con los ojos húmedos. «Gracias por no rendirte con nosotras, mamá», me dijo. «Gracias por obligarme a volver a ser quien era». Cada vez que doy una charla, alguien me pregunta si volvería a ayudar a Clara sabiendo lo que pasó. Y siempre digo lo mismo. Sí, porque una madre no da para recibir. Da porque ama. Lo que no repetiría sería el silencio. No volvería a ceder sin preguntar, a confiar sin leer, a entregarlo todo sin cuidarme a mí misma. Amar no es lo mismo que anularse. Y eso fue lo más difícil de aprender. Pero ahora lo enseño. Y cada vez que una mujer me escucha y se levanta, siento que todo valió la pena. He conocido otras mujeres como yo. Mujeres que fueron traicionadas por hijos, por hermanos, por esposos. Mujeres que pensaron que su historia había terminado en la soledad de una casa vacía. Y cada una de ellas me ha enseñado algo. Porque cuando una mujer decide no hundirse, no hay sistema que la detenga. Porque la dignidad puede caerse, sí, pero también puede levantarse con más fuerza. Y cuando eso ocurre, todo cambia, afuera, no sino dentro. Y eso es lo que nadie puede quitarte jamás. Y si tú, que me estás escuchando ahora, alguna vez fuiste traicionada, humillada o rechazada,
Si alguna vez te miraron como si ya no valieras nada, quiero decirte esto. No estás sola. Hay una comunidad entera aquí para ti. Mujeres que, como yo, volvieron a empezar. Suscríbete al canal, activa la campanita y comparte esta historia, porque tu dolor también merece ser escuchado. Y porque, a veces, lo que una necesita no es que la salven, sino que le recuerden que todavía puede salvarse sola. Pasaron unos meses después de mi cumpleaños, y todo parecía haberse estabilizado. Clara seguía trabajando con disciplina. Los niños progresaban en la escuela, y yo sentía que el pasado, aunque presente, ya no dolía como antes. Pero una tarde, mientras tomaba mate en el balcón, recibí una llamada inesperada. Era Cecilia otra vez. Su tono era urgente. «Isabel, no es nada grave, pero creo que deberías saberlo. Apareció un primo de Rodrigo lejano diciendo que él dejó algo pendiente para ti. Al principio dudé. No quería remover heridas que tanto nos había costado cerrar. Pero la curiosidad me ganó. El tal primo se llamaba Ernesto y vivía en otra provincia. Me mandó una carta, manuscrita, donde contaba que Rodrigo, en sus últimos días, le pidió que entregara una caja con documentos y un mensaje para mí. No supe cómo ubicarla antes, decía, pero ahora que la encontré, siento que cumplo con él, aunque tarde. Abrí la caja las manos temblorosas, sin saber si debía tener miedo o paz. Dentro había varias cosas: fotos antiguas de Rodrigo y Clara, una copia del contrato del apartamento y una carta dirigida a mí. La abrí con el corazón acelerado. En ella, Rodrigo escribía: «Isabel, sé que no tengo perdón. Sé que lo que hice fue imperdonable. Pero antes de morir, necesité dejar en claro que tu hija fue manipulada, que la nota no fue suya, que la codicia fue mía. Tú mereces vivir sabiendo que ella te amó, incluso en la confusión. Y si existe algo después de esta vida, espero que me castiguen con justicia». Me quedé mirando aquella hoja durante minutos, sin moverme. Llamé a Clara y le conté. Ella vino enseguida. Le mostré la carta, y mientras la leía, las lágrimas caían sin pausa. Sabía que no estaba loca, me dijo con voz quebrada. Siempre sentí que esa nota no era mía, pero me dejé convencer. Nos abrazamos, largo, sin palabras. No se trataba de perdón, ya lo habíamos recorrido. Era validación. Hasta las personas más arrepentidas necesitan confirmar que su memoria no les mentía. Rodrigo, en su egoísmo, había dejado una verdad tardía, pero necesaria. Después de ese día, Clara comenzó a escribir su propia historia. Empezó a redactar un libro, pequeño, íntimo, donde contaba su experiencia, el error, la caída, el dolor, pero sobre todo, el renacer. Me mostró el primer borrador con timidez. «No es gran cosa, mamá, pero tal vez ayude a otras mujeres a no ceder por presión». Yo le tomé la mano. «Es hermoso, hija. Y es tuyo. Es tu verdad». Verla usar las palabras como forma de sanación fue uno de los regalos más inesperados de este viaje. Yo también seguí creciendo. El grupo de apoyo se volvió más grande. Comenzamos a tener encuentros mensuales con otras mujeres mayores que habían sido traicionadas por sus familias. Escuché historias desgarradoras, sí, pero también testimonios de valentía silenciosa. Mujeres que habían sido echadas de sus casas, engañadas por nietos, abandonadas por maridos. Y todas, sin excepción, habían sobrevivido. Algunas con rabia, otras con lágrimas, pero todas de pie. Cada vez que terminábamos una reunión, me iba con la sensación de que lo vivido no había sido en vano. Un día, una señora del grupo me dijo: «Isabel, tú deberías escribir tu historia también, así como lo está haciendo tu hija». Me reí con pudor, pero luego lo pensé. ¿Y por qué no? No para ser famosa, ni para vender libros, sino para dejar algo. Para que, si algún día mis nietos quién fue su abuela, encuentren más que fotos y recuerdos. Encuentren una voz, una historia. Empecé a escribir por las noches, a mano, sin apuros, como quien cose un vestido roto, punto por punto. Clara me ayudó con la edición. «Hay partes que duelen mucho, mamá. ¿Estás segura de que quieres compartir esto?» Le respondí que sí, porque si ocultamos el dolor, nadie aprende nada. Y yo no pasé por todo esto solo para sobrevivir. Pasé para enseñar.
Ese manuscrito, que aún no he publicado, se volvió una especie de espejo. Cada capítulo me mostraba dónde estuve, dónde caí y cómo volví a levantarme. Y al leerlo, incluso yo misma me respeté más. Teodoro, siempre observador, un día me dijo: «Mamá, nunca fuiste una víctima. Fuiste una mujer golpeada, sí, pero nunca rendida. Y eso es lo que más admiro de ti». Me abrazó fuerte y supe que, a pesar de todo, había criado bien. Había sembrado valores que, aunque hubieran sido pisoteados por un tiempo, habían echado raíces profundas. Hoy mis hijos no son perfectos, pero son capaces de reflexionar, de reconstruir, de asumir consecuencias. Y eso no se enseña con palabras, se enseña con ejemplo. Miro hacia atrás y veo a la Isabel que lloraba en una cocina vacía, sosteniendo una nota cruel. La veo sola, temblando, creyendo que su historia había terminado. Y luego veo a la Isabel de ahora, con voz firme, con historias que contar, con una hija a su lado, con nietos que la abrazan sin miedo. No fue fácil, no fue rápido, pero fue real. Y si algo me enseñó esta vida, es que la dignidad puede parecer silenciosa, pero cuando se planta firme, hace temblar hasta el que un día te llamó perdedora. Cada domingo con Clara se volvió una especie de ritual sagrado. No hablábamos solo de lo cotidiano, sino de lo esencial, de los miedos, de los límites, del perdón que a veces aún dolía. ¿Alguna vez volverás a confiar completamente en mí, mamá?, me preguntó una tarde. No respondí de inmediato. La miré con ternura. No lo sé, Clara, pero sí sé que confío lo suficiente para dejarte entrar cada semana en mi casa y en mi corazón. Eso ya es mucho más de lo que pensé que lograríamos. Ella bajó la cabeza, pero su sonrisa era serena. Mis nietos crecían rápido. El mayor ya preguntaba cosas difíciles. ¿Por qué mamá dice que antes era otra persona? Una tarde, mientras me ayudaba a regar las plantas del balcón, me miró serio y me dijo: «Yo no quiero hacer llorar a mamá nunca, abuela. ¿Tú crees que yo puedo ser un buen hombre cuando crezca?» Me arrodillé, lo tomé de los hombros y le respondí con todo el amor del mundo: «Lo eres desde ahora, mi amor. Solo recuerda siempre esto. La gente buena no es la que nunca se equivoca, sino la que sabe pedir perdón de verdad». Esa conversación quedó grabada en mi pecho, porque entendí que no solo Clara estaba reparando su camino, sino también rompiendo ciclos, enseñando a sus hijos algo que ella no había sabido cuando era joven: que el amor no se exige, se construye, que el respeto no se hereda, se demuestra. Y eso, a la larga, es más poderoso que cualquier herencia en dinero. Lo que Clara estaba forjando con sus hijos era un nuevo legado, y esta vez, uno que no pesaría, sino que sostendría. Una tarde de otoño, mientras el viento movía las cortinas y el sol entraba dorado por la ventana, Clara me entregó un pequeño paquete. «Es un regalo simbólico, mamá», me dijo. Lo abrí y encontré una pulsera tejida a mano con cuentas de madera. Cada cuenta tenía una palabra escrita: confianza, paciencia, justicia, renacimiento, dignidad, verdad. Me temblaron los dedos al sostenerla. Las elegí porque son las etapas que recorrimos juntas. Me explicó. Me la até en la muñeca y no me la he quitado desde entonces. A veces, al mirar esa pulsera, recuerdo el dolor, porque no hay redención verdadera sin memoria, pero también recuerdo la fuerza, la mía, la de Clara, la de cada mujer que, como nosotras, cruzó el desierto del abandono y decidió que no iba a morir allí. Porque sí, duele que te traicionen, duele más cuando viene de tu propia sangre, pero duele todavía más no hacer nada con ese dolor. Nosotras elegimos transformarlo, y eso es algo que nadie puede robarnos nunca más. Un día, Sofía, mi abogada, me llamó para contarme algo curioso. «¿Recuerdas a la jueza del caso de embargo?», me preguntó. Acaba de citar mi intervención como ejemplo en un foro de defensa a adultos mayores. Tu caso se convirtió en modelo. Me reí sorprendida. Mira tú, de viejora a referencia legal. Las dos nos reímos, pero dentro de mí algo se iluminó, porque no solo había recuperado mi casa, había recuperado mi nombre, mi voz, y eso, para una mujer que vivió años en silencio, era el verdadero triunfo. Clara terminó su libro. Lo publicó de manera independiente. Me lo entregó con dedicatoria. Para mi madre,
que me enseñó que la dignidad no se hereda, se conquista. Lo leí en una noche. Cada página era un pedazo de nuestro pasado, pero también una promesa de futuro. No como madre e hija idealizadas, sino como dos mujeres imperfectas que se eligieron de nuevo, que se miraron a los ojos y dijeron, aún estamos a tiempo. Y eso, en una vida llena de pérdidas, es casi un milagro. Me invitaron a presentar el libro con ella. Clara no podía hablar sin llorar, así que tomé el micrófono, la abracé y dije al público, mi hija me traicionó, y yo la perdoné. Pero más importante que eso, ella se perdonó a sí misma, y eso fue lo que la salvó. Luego hubo silencio, aplausos, y no por la historia sino por lo que representaba. La posibilidad de reconstruir desde las ruinas, sin venganzas, sin dramatismos, solo con verdad, constancia y una fe silenciosa. Hoy miro el rostro de Clara y ya no veo la sombra de la culpa. Veo a una mujer entera, que cuida, que trabaja, que educa con ejemplo. Y cuando ella me mira, sé que también me ve distinta. Ya no como la madre que se dejó pisotear, sino como la mujer que dijo basta sin gritar, que se mantuvo firme, sin humillar. A veces, la fuerza más poderosa es la que no hace ruido, la que no necesita demostrar nada, porque ya lo ha demostrado todo con su presencia. Y si tú, que has llegado hasta aquí, te sientes rota, invisible, usada, quiero decirte que todavía puedes empezar de nuevo, que tu historia no terminó con la traición, que el dolor puede ser la semilla de tu renacimiento. No esperes a que te pidan perdón para sanar. No esperes que te devuelvan lo que perdiste. Comienza con lo que tienes, tu voz, tu historia, tu verdad. Suscríbete al canal, comparte este video y déjanos en los comentarios si, alguna vez, tu dignidad fue puesta a prueba. Aquí te vamos a escuchar, siempre. Los domingos se volvieron aún más especiales. Ahora no solo venían Clara y los niños, sino también algunas de las mujeres del grupo de apoyo. Organizábamos meriendas sencillas, compartíamos historias, leíamos fragmentos de nuestros escritos. A veces llorábamos juntas, a veces reíamos con ganas. En esos encuentros entendí que la soledad no se vence con ruido, sino con compañía sincera, y que a veces el hogar no es un lugar, sino un momento compartido con otras almas que también se están reconstruyendo. Clara comenzó a ofrecer talleres gratuitos para mujeres endeudadas o abandonadas. Me pidió ayuda para estructurar los contenidos emocionales. Quiero que no solo aprendan de números, me decía, sino también a reconocer los patrones que las llevan a entregar todo sin cuidarse. Supe entonces que mi hija no solo había cambiado, había despertado, porque una mujer puede caerse 1000 veces, pero cuando se levanta con conciencia, se convierte en semilla para muchas otras, y Clara ya era eso, semilla y árbol al mismo tiempo. Una de las participantes del grupo, Marta, me regaló un cuaderno con tapa de cuero. Es para que sigas escribiendo tu historia, Isabel. No la detengas. Ese gesto me tocó profundamente. No por el objeto, sino por lo que significaba. Que lo que viví tenía eco. Que no fue en vano. Empecé a escribir allí las partes más duras, las que no había contado a nadie. No para publicarlas, sino para soltar. Porque a veces el papel aguanta lo que ni el corazón puede sostener. Y cada palabra que escribía era una lágrima que ya no dolía. Un día me invitaron a dar una charla en una universidad. Tema: la resiliencia femenina en la tercera edad. Al principio pensé que se habían equivocado. ¿Yo? ¿Universidad? Pero acepté. Me paré frente a jóvenes que podrían ser mis nietos y les conté todo, sin filtros, sin adornos. Al terminar, una chica se me acercó y me abrazó. Gracias, señora Isabel. Mi abuela pasó por algo parecido y nunca lo habló. Hoy entendí su silencio y también su fuerza. Ese abrazo me acompañó semanas enteras. Era la prueba de que el dolor compartido se vuelve puente. Con el tiempo, Clara fue completando la devolución de la deuda, cada mes, puntual. Pero un día me dijo, «Mamá, quiero hablarte de algo». Nos sentamos en el sofá. Los niños estaban en casa de Teodoro. Esta deuda nos unió de nuevo, pero no quiero que nos siga marcando. Quiero que, si estás de acuerdo, firmemos un acta donde declares que el dinero ya no importa, que lo que importa es lo que construimos. Me quedé en silencio.
Era una petición profunda, simbólica. La abracé. Claro que sí, hija, porque tú ya me devolviste algo que no tiene precio. Tu humanidad. Fuimos con Sofía a firmar el documento. Todo quedó registrado. No había más dinero que saldar, solo historias que seguir construyendo. Cuando salimos de la oficina caminamos tomadas del brazo como dos amigas. Clara me miró de lado y dijo, ¿te acuerdas cuando no podías ni verme? Me reí. ¿Y tú? Cuando evitabas mi mirada por vergüenza. Nos reímos juntas. El humor también sana, aunque llegue tarde. En esa risa entendí que, a veces, una vida entera se resume en eso, en reírte con quien alguna vez te hizo llorar, y no por olvido, sino por perdón real. Teodoro, que siempre fue más reservado, un día me sorprendió con una confesión. Mamá, cuando todo pasó con Clara pensé en irme lejos, en cortar todo, pero me quedé por ti, porque sabía que ibas a necesitar un escudo, y quise serlo. Me emocioné. Le respondí con lágrimas. Y lo fuiste, hijo, sin alardes, sin exigencias. Estuviste. Y eso me salvó más veces de las que imaginas. A veces pensamos que los fuertes son los que gritan o enfrentan, pero no. Los fuertes son los que se quedan en silencio, firmes como raíces. Con el paso del tiempo, mi historia, la de Clara, la de tantas otras, se volvió parte de un pequeño documental que produjo un canal local. Nos filmaron en casa, en los talleres, en las charlas. Lo llamaron Raíces que no se rompen. Cuando se emitió, recibí decenas de mensajes de mujeres que decían, «Esa historia es la mía». Otras decían, «Yo soy Clara, estoy a tiempo». Y ahí supe que la verdadera reparación no era solo personal, era colectiva, y que todo este dolor transformado en palabras se había vuelto faro para muchas. Una noche, después de ver el documental con los nietos, el menor me abrazó fuerte y dijo, «Abuela, ¿me prometes que nunca te vas a ir?». Le acaricié el cabello. «Mi amor, algún día me iré, como todos, pero quiero que sepas que te dejo algo más fuerte que mi presencia, mi historia, y mientras la recuerdes, mientras hables de ella, yo voy a seguir contigo». Me miró serio y me dijo, «Entonces, la voy a contar a todos, para que nunca te vayas». Ese fue el día en que entendí que el verdadero legado no es lo que dejas, es lo que inspiras. Hoy, mientras escribo esto, sentada frente a la ventana donde antes lloraba en silencio, respiro en paz. El pasado no me persigue, el futuro no me asusta, y el presente me abraza, porque, aunque la traición me dobló, no me quebró, porque, aunque estuve sola, me encontré. Porque, aunque me quitaron cosas, recuperé lo más importante, mi valor. Soy Isabel. Y aunque me expulsaron de una casa que ayudé a construir, volví a edificarme desde los escombros. Y lo hice con ladrillos de dignidad. Y ese es el hogar que nadie podrá arrebatarme jamás. Clara y yo comenzamos a dar talleres juntas. Ella desde lo contable, yo desde lo emocional. Al principio éramos pocas. Luego la sala empezó a llenarse. Mujeres de todas las edades, algunas jóvenes, otras con más de 70, llegaban con mochilas invisibles de culpas, deudas y silencios. En cada encuentro compartíamos una historia, no para dar lecciones, sino para abrir puertas. Y muchas salían llorando, pero con ojos encendidos, porque entendían que todavía estaban a tiempo, que no eran las únicas. Un día una mujer de voz tímida levantó la mano. ¿Cómo se hace para volver a confiar después de que tu propia hija te usa, te desecha y luego te pide perdón? La sala quedó en silencio. La miré a los ojos y le dije, no hay receta, hay proceso, hay heridas que no se cierran con disculpas, sino con actos constantes. Pero si ella empieza a caminar hacia ti con verdad, camina tú también, aunque sea despacio, porque a veces una relación se reconstruye paso a paso. Sin garantías, pero con esperanza. Esa noche Clara me abrazó al salir del taller. Cada vez que hablas así, mamá, me siento más pequeña y más grande al mismo tiempo, porque me duele lo que te hice, pero me enorgullece lo que hiciste con ese dolor. Le respondí con suavidad. Y yo me siento viva cada vez que te veo sostener a otra mujer, porque tu caída fue dura, hija, pero tu levantada está salvando a muchas. Nos abrazamos bajo la poa y por un instante no había pasado, ni culpa, ni deuda,
solo amor. Teodoro, al ver cómo crecía nuestra labor, propuso crear una fundación. Pueden ofrecer talleres más grandes, pedir apoyo municipal, ayudar a más mujeres. Al principio dudamos, pero luego lo hicimos. Se llamó Raíces Firmes. En poco tiempo teníamos donaciones, profesionales voluntarios, actividades semanales. Yo, que alguna vez fui echada con una nota, ahora daba conferencias frente a auditorios llenos. Y no por fama, sino porque la verdad dicha con el corazón siempre encuentra eco, incluso en los lugares más inesperados. Una periodista que cubría temas sociales nos hizo una entrevista extensa. Le conté todo, desde el principio. La traición, el dolor, la caída, el reencuentro. Y al final me preguntó, ¿volvería a entregar todo por amor, Isabel? Me quedé pensando, y luego respondí, sí, pero no sin preguntar, no sin leer, no sin cuidarme primero, porque entendí que dar todo no es un error. El error es sin valorarte. Y eso, aunque parezca poco, es la diferencia entre ser generosa o ser invisible. A veces, cuando me despierto antes del amanecer, me siento frente a mi diario y escribo pequeñas reflexiones. Una de ellas dice, no hay edad para empezar de nuevo. Hay decisiones. Otra dice, el silencio puede ser un refugio o una prisión. Tú eliges. Esas frases, que parecen simples, se volvieron brújulas para mí, porque cuando todo se derrumbó, no tuve a nadie que me guiara. Quiero que esas palabras ahora sirvan para quien esté perdida, que sepa que se puede salir, que se puede volver a elegir. En el grupo de apoyo, conocí a una mujer llamada Elvira. Tenía 80 años. Su hija la había estafado con la jubilación. La dejó en la calle. ¿Usted cree que todavía puedo empezar, Isabel?, me preguntó entre lágrimas. Me acerqué, le tomé las manos y le dije, Elvira, mientras tengas voz, tienes poder. Y si hoy estás aquí, es porque no te has rendido. Así que sí, puedes empezar. Y yo estaré para verte hacerlo. A los 3 meses, Elvira tenía un cuarto alquilado y vendía dulces caseros. Su sonrisa era la prueba más hermosa de que siempre es posible. Clara me contó que una de las alumnas de su taller le había dicho, «Tú no pareces la típica hija que traiciona a su madre». Clara sonrió con humildad y respondió, «Porque ya no lo soy, pero lo fui, y cada día me esfuerzo por no volver a serlo». Me lo contó con lágrimas, y yo la abracé, porque no hay nada más valiente que decir, en voz alta, lo que hiciste mal. Y no como castigo, sino como advertencia amorosa. Clara se convirtió en espejo para muchas, y yo, en testigo orgullosa de esa transformación. Hoy mi casa está llena de vida, de plantas, de libros, de fotos nuevas. Ya no duele entrar en la cocina. Ya no lloro al ver mi cama vacía, porque aprendí a llenarla con mi presencia, a valorarme sin esperar aplausos. Y aunque mis huesos ya no tienen la fuerza de antes, mi alma nunca estuvo más firme. Cada cicatriz en mi cuerpo y en mi historia es una medalla silenciosa, una prueba de que sobreviví a algo que muchos no logran superar, la traición de los tuyos. Y si tú, que has llegado hasta aquí, sientes que nadie ve tu dolor, que tu historia no importa, déjame decirte algo. Tu historia vale, tu dolor no es pequeño, y tu voz puede salvar a otra. Suscríbete, comenta y comparte este video si alguna vez te rompieron el alma. Aquí, en esta comunidad, no solo escuchamos, también sanamos juntas, porque cuando una mujer se levanta, inspira a cientos. Y tú, sí, tú, podrías ser esa chispa que encienda una nueva esperanza. Algunas noches me gusta encender una vela y sentarme en silencio. No medito, no rezo, solo estoy. Agradezco. Agradezco haber sobrevivido a la oscuridad. Agradezco a la mujer que fui, a la que lloró en silencio, a la que no se rindió. Agradezco también a la traición, porque, aunque me rompió, me obligó a mirarme, a reconstruirme con otras piezas, y entendí que uno no se vuelve fuerte cuando todo va bien, sino cuando todo se cae, y tú decides levantarte igual. A veces pienso en la joven que fui, inocente, confiada, entregada. Me gustaría abrazarla y decirle que está bien haber amado así, que no fue su culpa, que el mundo suele castigar a las mujeres generosas, pero que eso no significa que estén equivocadas. Le diría, solo cuida también de ti. No te olvides por salvar a otros. No te sacrifiques hasta desaparecer. Porque hoy lo sé,
Una mujer que se cuida es más útil que una que se destruye por los demás. Mis nietos ya son adolescentes, y cada uno a su manera me honra. Me cuidan, me escuchan, me preguntan sobre mi vida. Abuela, ¿cómo supiste que debías perdonar?, me dijo uno. Le respondí, no lo supe, solo sentí que si no perdonaba, iba a morir lentamente. No de cuerpo, sino de alma. Y yo quería vivir, porque el perdón no es para el otro, es para ti. Es el acto más egoísta y más generoso al mismo tiempo. Y esa lección, ellos la entendieron mucho antes que su madre. Clara me invitó a hablar en su antigua universidad. Frente a cientos de jóvenes, conté mi historia. Al terminar, una profesora se me acercó y me dijo, «Usted me hizo ver a mi madre con otros ojos. Nunca la entendí. Hasta hoy». Lloró. Me abrazó. Y yo sentí que una cadena se rompía. Porque cuando una mujer se atreve a contar lo que vivió, no solo sana ella, sana generaciones, cambia miradas, restaura vínculos que el orgullo había roto. La palabra honesta es medicina. Lo sé, lo viví. Teodoro me ayudó a digitalizar todos mis diarios. Así los podremos publicar algún día, mamá. Me reí. ¿Quién querrá leer estas cosas? Él me respondió, muchas, porque hay miles de mujeres allá afuera con tu historia. Pero sin tu final. Esa frase me quedó dando vueltas, porque no basta con haber sanado. Hay que dejar huellas, marcas, luces, para que otras no se pierdan donde tú te perdiste. Y ese se volvió mi propósito, que ninguna mujer vuelva a creer que está sola, porque no lo está. Clara, en unas charlas, me dijo, «Mamá, creo que lo más hermoso de todo esto es que ya no nos necesitamos, nos elegimos». Esa frase me conmovió, porque es fácil amar por necesidad, pero hacerlo por decisión, eso es libertad. Hoy Clara y yo no somos la madre abnegada y la hija redimida. Somos dos mujeres conscientes, heridas y sanadas, fuertes y vulnerables, que decidieron seguir juntas, no por obligación, sino porque entendieron que el amor real empieza cuando se cae el disfraz. Me llamaron de una editorial. Leyeron el borrador que Teodoro subió a una plataforma digital. «Queremos publicarlo, Isabel. Su historia merece llegar lejos». Dudé. Me asustó la idea de exponerme. Pero luego recordé todas las Elviras, las Martas, las Claras que necesitan una voz. Y dije que sí, porque ya no me da miedo contar lo que me pasó. Lo que me da miedo es que otras vivan lo mismo y no sepan cómo salir. Si mi voz puede ser un mapa, entonces hablaré, aunque tiemble. La presentación del libro fue mágica. En una biblioteca pública rodeada de mujeres, de hijos, de nietos, leí el primer capítulo en voz alta. Clara lloraba, Teodoro grababa, Elvira sostenía mi mano, y al terminar, el aplauso fue largo y sentido. No era por mí, era por todas nosotras, por cada mujer que alguna vez fue invisible, usada, olvidada, y aún así decidió no rendirse. En ese momento supe que no solo estaba cerrando un ciclo, estaba abriendo muchos otros. Esa noche, al volver a casa, encendí mi vela como siempre. Respiré hondo y me dije en voz baja, «Lo lograste, Isabel. Te perdiste, te usaron, te rompieron, pero también te buscaste, te salvaste, te reconstruiste, no solo para ti, sino para muchas otras». Y por primera vez, en mucho tiempo, no lloré al decirlo. Sonreí, porque sabía que cada palabra escrita, cada charla dada, cada abrazo entregado, era parte de una red más grande que yo. Una red tejida con dolor, sí, pero también con fe. Y si tú, que escuchaste cada parte de esta historia, aún dudas de tu valor, mírame, no como ejemplo, sino como espejo. Yo también fui rechazada, fui callada, fui usada, pero decidí volver a ser. Y tú también puedes. Suscríbete al canal, activa la campanita y comparte esta historia con quien necesite saber que nunca es tarde. Porque el tiempo no cura, pero el amor propio sí. Y mientras estemos vivas, aún podemos cambiar nuestro destino. Y tú, hermana mía, mereces hacerlo. Un día cualquiera, mientras doblaba ropa en silencio, pensé en Rodrigo. No con odio, no con tristeza. Pensé en el hombre que fue, en el que pudo ser y en lo que dejó atrás. Entendí que su traición no fue solo a mí, sino a sí mismo, porque quien destruye lo que lo ama, termina quedándose vacío.
Sentí compasión. No por debilidad, sino por sanación. Porque soltar el rencor fue como quitarme una piedra del pecho. No lo hice por él, lo hice por mí. Para que el pasado no ocupara más espacio del necesario. Recorrí cada habitación de mi casa. Toqué las paredes, las fotos, los muebles. Cada objeto tenía historia. Pero ya no dolían, porque ahora todo tenía sentido. Incluso las heridas, porque gracias a ellas descubrí una versión de mí que jamás habría imaginado. Valiente, firme, capaz de inspirar. No la mujer perfecta, no la madre sin errores, sino una mujer de verdad, con cicatrices visibles, pero con la mirada erguida. La Isabel que por fin se eligió a sí misma. Y eso lo cambió todo. En uno de nuestros encuentros con mujeres mayores, propuse una dinámica. Escriban una carta para ustedes mismas, como si fueran su mejor amiga. Hubo silencio. Luego, lágrimas. Muchas no sabían qué decirse. Una dijo, jamás me hablé bonito. Otra, siempre fui dura conmigo. Y entendí que a veces no es el mundo el que nos lastima más, sino nuestra propia voz interna. Desde ese día, cada mes escribimos esas cartas, y poco a poco empezaron a verse con otros ojos, con amor, con perdón, con ternura. Teodoro conoció a una mujer maravillosa, madre soltera, se llama Camila, y dulce a la vez. Ella me ayudó a entender muchas cosas de ti, mamá, me dijo. La conocí y me abrazó como si ya me conociera. Gracias por criar a un hombre así, me susurró. Y por primera vez sentí que también mi maternidad había valido la pena. No solo por lo que di, sino por lo que inspiré. Ver a mi hijo amado, comprendido, feliz, fue otro capítulo de redención que jamás esperé vivir. Clara planea escribir un segundo libro. Esta vez no será sobre su error, sino sobre cómo guiar a mujeres que quieren reconstruir vínculos familiares rotos. Me pidió que lo escribiéramos juntas. Acepté, porque sé que aún queda mucho por decir, porque cada historia es distinta, pero los dolores se parecen, y porque entre ella y yo, ahora ya no hay paredes, solo puentes. Puentes que construimos con verdad, con trabajo emocional y, sobre todo, con amor sin adornos, amor del que sostiene sin aplastar. Los nietos ya adolescentes me ayudan a manejar redes sociales. Abuela, tienes que hacer videos cortos con frases poderosas, me dicen. Al principio me reí, pero luego lo intenté. Y funcionó. Mujeres de toda América Latina comenzaron a escribirme, a contarme sus historias, a pedirme consejos, y supe que la edad no limita el impacto, que una mujer de 70 puede cambiar más vidas que una de 20 si habla desde la verdad, porque el alma no tiene arrugas, tiene fuego, y el mío sigue encendido. Elvira falleció hace poco, en paz, con sus dulces caseros, plantas, su rincón y su sonrisa intacta. En su funeral leí unas palabras suyas. Gracias por recordarme que mi vida no había terminado. Me quebré, porque entendí que cada vida tocada no es solo una victoria. Es una cadena que sigue, una semilla que florece en otros. Elvira no murió sola, murió digna. Y si pude aportar un granito de valor a eso, entonces todo lo que viví tuvo sentido. Incluso el abandono, incluso la traición. Camila y Teodoro esperan un hijo. Me llamaron un día y me dieron la noticia, llorando. Queremos que se llame Isaías por ti, me dijeron. Lloré, reí, grité de emoción, porque en ese nombre, en esa nueva vida, sentí que todo se regeneraba, que nada estaba roto para siempre, que el amor, cuando es verdadero, se multiplica. No por sangre, no por apellido, sino por decisión. Y saber que un nuevo ser llevará un pedacito de mi historia fue como renacer otra vez. Hoy, mientras escribo estas últimas líneas, con el corazón tranquilo y las manos firmes, quiero dejarte simple una verdad. No importa cuán abajo hayas caído, ni cuánto te hayan lastimado. Lo que importa es qué haces con eso, si decides vivir en la herida o si la usas como trampolín. Yo elegí saltar. Tarde, quizás. ¿Con miedo? Sí. Pero salté. Y del otro lado, encontré una versión de mí que nunca imaginé. Una mujer completa, imperfecta, pero llena de luz. Y tú también puedes encontrarla. Si te das la oportunidad. Soy Isabel. Madre, mujer, sobreviviente. Me usaron, me abandonaron, pero también me redescubrí y me levanté. Y si esta historia tocó tu corazón,
Si te sentiste vista, escuchada, comprendida, suscríbete al canal, activa la campanita y comparte esta historia, porque hay muchas otras Isabeles allá afuera que aún no saben que pueden empezar de nuevo, y tú puedes ser la voz que las despierte. Gracias por escucharme, gracias por acompañarme. Y recuerda, la dignidad puede doler, pero también salva.